desde que vine acá a vivir acá, aquí nos quedamos. Luchamos este barrio y luchamos la vivienda y aquí estamos. Pues Moravia fue un barrio de tugurios y de mucho tuguriano desplazado del campo por la violencia, sin trabajo, que no tuvo más para dónde venirse, sino para el muladar, como lo llamábamos antes. Salimos del campo para esa ciudad, sin a dónde llegar, sin poder trabajar, anhelando siempre más felicidad y que lo perdido pudiera encontrar. Yo hace 42 años llegué acá a Moravia, tenía 8 años. Vengo de un pueblito que se llama San José de Urama, departamento de Dabeiba. De arriba del bosque nos vinimos para acá en 1967, que empezamos la invasión en este lado de acá. Y cuando llegamos acá, pues nomás habían como 5 casitas, no había agua, no había luz. Así por la orilla de la quebrada eran tomateras, chocoleras, cebolleras, habían matas de plátano y matas de café. Lagunas, cañabuzales y cafetal. Había sembrado cebolla, tomate, que ahí comíamos mucho. El cebolla. El pobre dueño lo hicimos volar porque acabamos con todo eso. Todas. Sí, sí. Volaron todo, lo invadieron. Entonces nosotros en la invasión matamos todas esas matas. Esos palos nos servían para hacer los ranchitos, las matas de plátano, servían esos troncos de plátano para formar los ranchitos y eran tapados con plásticos, con latas y con colchas de trapos que nosotros hacíamos. Aquí fue donde nació el barrio, con 8 casas que habían acá, fueron las primeras. Aquí pasaba el tren y el puente El Mico era allá a la esquina. Y las familias eran, de aquí para allá eran nada más Tulia David, las Guzmanes, y los Ardilas, y otros, pero ya más allá junto al bosque, que eran doña Nacéfora Flores, y que ahora ya pues los trasladaron porque ahora es el centro cultural ahí. Traíamos el agua por allá de un pocito como de Los Álamos, una agüita naciente que había por allá, pero era muy poquitica y de ahí recogíamos agua para todas partes. Y ya al tiempito cuando vino mi papá, pues el señor Alfonso Durango, vio la necesidad de que nos alimentáramos con agua pues de ahí. El señor rompió el tubo madre que quedaba allá arriba, nosotros le llamábamos eso el tetero, y pusimos unas pilas. 2 pilas bajaron y una era con dirección hacia allá, o sea, hacia donde doña Tulia, Hortensia, y la otra volteaba hacia acá. Entonces nosotros ya no teníamos que ir hasta por allá al Arenal o hasta el pozo de doña Tulia, sino que ya íbamos allí más cerquita. Entonces ya cuando ya habían bastanticos ranchos, llegaba la policía y los tumbaba. Esa era la lucha de nosotros, pelear con la ley. Y la junta de allí nos mandaba la ley a nosotros. Porque en ese entonces estaba don Jaime Gómez, de politiquero, del Partido Liberal. Nos mandaba por medio de la acción comunal, nos mandaba la policía acá. Cada ranchito tenía una bandera pues para que lo respetaran, pero la policía no respetaba esa bandera. Y se las quitaba y se las tiraba a la gente y tumbaban el rancho. Había una patrulla de carabineros para allá y otra para acá. Decir que se subían unos y bajaban otros. Entonces la lucha empezó así, era muy fuerte, que para nosotros hacer los ranchitos acá
teníamos que mirar el sueño de los policías, que durmieran arriba en el bosque o que durmieran acá. Y así invadíamos nosotros. Habían unas niñas, estas de acá, y las de donde Ana Séfora Flores, para entretener a los policías. Y mientras ellos dormían allá, nosotros invadíamos acá, y así era allá. Cuando ellos dormían acá, invadíamos allá, y así se fue extendiendo la invasión de los tugurios. No tenían como consideración con la gente, nos trataban muy mal. Nos trataban muy mal y se nos llevaban hasta los materiales con que hacían los ranchos. Hacíamos los ranchos. A la gente también la aporreaban. La trataban muy mal. El presidente del sindicato La Noel, él nos estaba colaborando acá para poder poner el agua y hacer muchos trabajos acá y hacer los ranchitos. Nos mandaban comidas, bastantes cosas. Mataban marranos, como que mataban reses y nos mandaban carne y para hacerle a toda la gente acá. Cuando nosotros hacíamos una invasión, eso sí, la olla, no faltaba la olla con la comida para darle a toda la gente. Hacíamos comida y les daban. Bueno, entonces mataron al compañero del sindicato y nosotros nos conmovió mucho esa problemática. Ya me fui yo en manifestación y decía, mataron a mi compañero del sindicato. Les invito a que vengan mañana a las 8 de la mañana para ir a enterrarlo. Y entonces ahí fue donde salieron los gozos, los responsorios. Hoy hay hermanos feroces que nos quieren aplastar, acabar los oligarcas que ya nos quieren matar. No hay oligarca que diga que lo que tiene es de todos. No piensan sino en las fincas que están llenas de ganados. A los hijos de los pobres nunca los quieren mentar. Acabar los oligarcas que ya nos quieren matar. Dejé mi tierra querida por no estar concientizado, bajo el yugo dominado por aquel explotador. Ay, si quisieran conmigo los podíamos eliminar. Acabar los oligarcas que ya nos quieren matar. Trabajé en compañía, llegué a cosechar. 3 días para el rico, 3 para mi hogar. Pasábamos hambre por darle al patrón. Lo mejor que había de todo era el frijol. Y no me quedaba ni un pantalón. Trabajo de 1 año donde mi patrón. Para mí esta historia consta del año 1967, en que mi memoria recuerda la primera caseta que hubo en este barrio. Llegaron a habitar el barrio unas señoras que sabían pues como sainetes y comedias y pues nos reunieron a algunos jóvenes y señoras y los ensayábamos y los presentábamos en la acción comunal para recoger fondos para el mismo mejoramiento de la caseta de la acción comunal. Ahí funcionaba ya una escuelita. En la caseta se daba clases. Venía doña Elvia, Aide y María Eugenia a dar clase. Cuando ya hicimos la caseta, nos unimos a hacer presentaciones para sentirnos como mejor aquí en el barrio. Presentamos cantos, comedias inventadas más que todo por Efigenia, que ella inventaba comedias y cantos y nosotros cantábamos aquí todos con ella. Y para hacíamos presentaciones bien, para recoger las platas, para poder comprar los tubos esos para poner el agua, porque el tubo madre, como era más grueso, eso valía. Entonces nosotros hacíamos los festivales y de ahí lo que recogíamos lo comprábamos en las cosas que necesitábamos. No, María, eso eran festivales cada 8 días. Perfectamente que nosotros veníamos de arriba a hacer
furrundangas acá, en la caseta, festivales, para recoger plata y organizar la tubería y organizar muchas cosas acá y para ver cómo poníamos el agua y que las necesidades de acá del barrio. Porque habían muchos niños hinchados de tomar agua de los pozos de acá. El arte es un vehículo de transformación social y el teatro, como uno de sus lenguajes, es esa garganta que le permite al actor ejecutante decir o manifestar la necesidad expresiva que tiene. Porque yo lo que hacía era actuar. Yo llamo, buenas noches mi querido Gurrimín, buenas noches mi querida Panuncia. Has de saber una cosa, ¿qué será mi querida Panuncia? Pues que este pueblo oprimido ya no lo dejan ni hablar. Si se hace un reclamo decente, dicen que van a violar las leyes de aquellos ricos que no hacen sino mandar y nosotros pobrecitos no hacemos sino aguantar que los ricos nos humillen y nos manden matar. En este mundo sombrío ya no se puede ni hablar. Haces un reclamo decente y dicen que vas a violar las leyes de aquellos ricos que no saben sino robar. Y nosotros pobrecitos, que no sabemos sino aguantar. A que los ricos nos humillen y nos manden a matar. Va el diablo con esa joda, mija. Es que no tiene que hacer. Remiéndeme los pantalones, que me voy a beber. Soy contrario de esas cosas que me dice mi mujer. Yo no encontré una vieja que me traiga que comer y me eche plata al bolsillo para yo poder beber. Y me voy con mis amigos y una nueva mujer. ¿Oíste? ¿Y cree usted que con eso va a llenar? Aplastado en la cocina y sin salir a luchar. Vamos a en contra de esos ricos si usted quiere liberar. A estos tierros muchachitos, vos le tenés que enseñar a que se unan a este pueblo para que aprendan a reclamar. ¿Qué reclamaremos, boba? Si eso nunca se va a ver. Ustedes ya están locos, no hacen sino joder. Quiero que me den casa, no has podido comprender. Que no hablen bobadas. Saben que usted es mi mujer. Ay, mi marido no me deja. ¿Qué puedo hacer? Le besaré los carretes para que así deje de joder. Pero es que cuando la guerra llegue, ¿qué puedo hacer? Como los he traicionado, no me podrán defender. Como protestando sobre la ley que nos oprimía mucho. Muchos cantos de protesta era lo que presentábamos y las comedias también se refería a eso. A la vivencia que teníamos acá. Lo que vivíamos acá, que siempre querían como sacarnos de acá. Vivienda, salud, educación. Nosotros necesitábamos cambio de vida porque la que llevábamos no era vida, sino una destrucción, miseria. Vivíamos en la miseria y nosotros necesitábamos a que nos socorrieran, que nos ayudaran, que nos defendieran. Hay una canción que dice: campesinos que sufren humillaciones en las montañas, trabajemos unidos y terminemos los oligarcas. A los terratenientes que son ladrones, démosles plomo, que son los principales que aquí en Colombia hacen el robo. Mira los que sufrimos en las basuras, todos llenos de roto las vestiduras. Comemos gallinas muertas que están podridas en la basura. El pueblo tiene hambre, bendito sea, bendito sea. Mira los que sufrimos en las basuras, todos llenos de roto las vestiduras. Nos ofrecen casita, buena comida y buenos empleos. Al pueblo no lo engañen, maldita sea, maldita sea. Como dice Efigenia, y es la verdad. Comemos gallinas verdes que están podridas en la basura. Ay, el pueblo tiene hambre, maldita sea. En ese entonces lo teníamos. Teníamos hambre. Yo tenía hambre de cambiar eso y lo logré. En los 60, 70, nuestras madres, las madres de Moravia,
utilizaron el teatro como medio para resistir, para contar todo aquello que necesitaban decir y con lo que no estaban de acuerdo. Estos dos jóvenes son dos jóvenes en formación teatral que están poniendo en escena dos de estas historias que nuestras madres escribieron, que era la realidad de aquella época y la realidad de hoy. Hoy que Colombia nuestra está vendida, llega a Norteamérica a oprimir, levantemos la mano combativa, liberemos al pueblo hasta morir. Oh pueblo, estás oprimido de muchos años atrás, bajo el yugo de los opresores, no te puedes jamás liberar, no te puedes jamás liberar. Esa es la realidad de lo que sucedió para poder emprender una lucha por la vivienda sobre todo, que es lo que nosotros quisimos alguna vez. Trabajamos sin ningún interés, pues de mi parte no tenía interés sobre los tugurianos. Para hacer un trabajo de estos, de ponerme a pensar, porque recuerde usted cómo es para uno sacar un canto, o sacar una historia, o sacar un poema, o un sainete, eso necesita mucho tiempo. Entonces, yo me desgasté con muchísimo gusto. El todo es que la lucha creciera. Era una lucha del pueblo, y yo quería que el pueblo ganara. Las mujeres fueron las guerreras en ese entonces, porque no cuando vinieron... Casi no había nombres, mujeres. Cuando vinieron los policías a tumbar las casas, que yo les digo que vinieron gente de otros barrios, vino del barrio Lenín, del Camilo Torres, del Jerez, del Valenciacano, del Raizal, del Mejía Guevara, bueno, Camilo Torres, todos esos, el barrio Lenín que está allí en todos ellos vinieron aquí a apoyarnos a nosotros. Uno no puede trabajar solo, sino bastante en la unificación de la humanidad. Los jóvenes que ven a veces la vida tan incierta, que esos sueños que ellos tengan, que los luchen hasta conseguirlos, que uno los puede conseguir. Que no se dejen explotar, que la injusticia es muy mala, que la organización es muy buena, trabajar unos por otros, que es la idea. Porque otra cosa no, trabajar para uno solo, eso no sirve. Porque si uno ayuda al otro, eso es el verdadero sentido de la comunidad, ser solidario. Si tú luchas conmigo y tú tienes amigos, ellos aprenden a luchar con uno y la vida es más fácil, se hace uno la vida más fácil.
A mí cuando me pregunten por el barrio, yo digo desde el río hacia el jardín botánico. Están todos mis amigos.